para mí la filosofía tiene esta doble faceta, ¿no? De ser algo que arraiga en una tradición muy sólida, en la cual me inscribo y me siento muy cercano y solidario, pero al mismo tiempo quiero marcar aquella diferencia que constituye un poco mi propio mundo, mi propio universo. Yo creo que en filosofía es muy importante la impronta de creación personal que uno puede imprimir a lo que quiere significar y decir. En el fondo es dar un sentido a aquellos enigmas máximos de nuestra vida que más nos aturden y al mismo tiempo más nos llenan de asombro y de consternación. En ocasiones también hay que decirlo, de indignación, o sea, el mal que se esparce por las cosas, pero que también, bueno, te hace interrogar de que es algo que en cierta manera no te es ajeno. O sea, como digo en mis libros de ética y condición humana sobre todo, nada inhumano nos es ajeno, porque nos es cercano, nos es próximo y está en las mismas raíces de corazón y cerebro de las que todos participamos, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea tenga uno que aceptar de manera resignada aquello que justamente puede producirle y debe producirle indignación, ¿no? Pero en este sentido son estas interrogaciones, el dolor, el sufrimiento injusto, la injusticia y la injusticia, las ansias de libertad, el cercenarse de la libertad, las represiones, las liberaciones, las emancipaciones, el erotismo, la sexualidad, el misterio de la sexualidad, el no trivializar ninguno de estos temas, el misterio de la enfermedad, el misterio de la muerte. Todos son los grandes temas que en el fondo tienen que estar presentes en la filosofía. Nació en mí varias cosas a la vez. Uno, mi interés por la música clásica. Esto yo lo dato pues, también de mi encuentro con la radio. O sea, el mundo de la radio, que entonces no había todavía televisión, fue decisivo y determinante. De pronto oí un tipo de composiciones musicales que me llamaban poderosamente la atención y que no eran precisamente las que un poco estaban en boga entonces. No tengo ningún desprecio para otro tipo de músicas, pero de pronto escuchaba, no sé, pues, composiciones de Chopin, de Schumann, de Beethoven, Mozart, y todo esto me emocionó profundamente. Yo creo que esto también, la música en ese sentido, me impregnó de tal manera que se fundía también con mis preguntas filosóficas, con las preguntas sobre el tiempo, sobre la muerte. Eran años también, pues un poco donde la memoria, el recuerdo de una guerra civil cercana y por la lectura desde un principio, pues la lectura forma parte un poco de mi propia vida, ¿no? El libro está fundido conmigo mismo, no tanto con los que he llegado a escribir como con aquellos que me han acompañado siempre, ¿no? Ha habido 3 poetas que siempre me han acompañado, pero un poco siempre he dialogado con ellos, ¿no? Que son Rilke, Hölderlin y Eliot, y T.S. Eliot, que siempre lo tengo cerca, siempre lo cito, siempre me encuentro un poco a mí mismo en diálogo con él, ¿no? Lo que yo destacaría más, pero puede parecer sorprendente para el espectador, es que es lo muy divertido que es. Es decir, claro, nosotros siempre vamos a comer al mismo restaurante desde hace muchos años. Y en este restaurante a veces pues, nos encontramos gente y hablamos con ellos y nos saludan, etc. Algunas de estas personas
particularmente yo creo poco ingeniosos, vienen y dicen, ¿de qué temas tan serios estaréis hablando? Cuando en realidad estamos hablando de cualquier tontería en cualquier momento. Por tanto, yo lo primero que destacaría es que es un hombre muy divertido. Luego, que es un hombre muy estimulante intelectualmente. Y claro, como amigo, lo tercero, pero no lo último, sino lo primero, es que es un hombre muy dotado, como yo puedo certificar, muy dotado para la amistad. Eugenio, yo pienso que ha sido uno de los pocos, por no decir el único, filósofo español que en la segunda mitad de la segunda mitad del siglo XX que ha querido realizar una arquitectura personal. No sé si llamarlo sistema, no sé si a él le gusta la palabra. A mí no es una palabra que me guste mucho, pero da lo mismo las palabras. Él ha intentado, y yo creo que ha conseguido, construir una arquitectura propia de gran ambición y de grandes dimensiones, y al construir esta arquitectura, pues él ha buscado cubrir todos los elementos del edificio. Y por eso, si uno repasa la obra de Eugenio, se da cuenta pues, que hay una metafísica, hay una ética, hay una estética, hay todos los elementos, todos los frentes de esa arquitectura han sido construidos a través de una labor ardua, fecunda, muy brillante. Yo recuerdo en el colegio todavía, en preuniversitario, que entonces se llamaba, tengo cartas de amigos que todos, bueno, hacen bromas con el filósofo, la filosofía, etc. Y yo todavía dudaba, entre bueno, dedicarme más a la literatura, novela, poesía, al cine también. Me acuerdo del primer año de universidad, mi pasión era el cine, me pasaba los días en cineforums, cineclubs, etcétera, ¿no? Pero bueno, en el fondo, pues bueno, empecé a escribir libros y con la intención un poco de escribir aquella filosofía que siempre hubiera deseado leer. Un poco fui construyendo primero de una manera artesanal, luego posteriormente ya se fue fraguando, gestando algo así como un proyecto. Pero bueno, ya desde el principio, pues un poco ensayé esta forma de escritura donde combino ideas filosóficas, siempre en diálogo pues, con referencias culturales, del arte, de la literatura, de la música y sobre todo también una idea de la filosofía que en el fondo pues, es una especie de suma de interrogaciones radicales, pero que se expande por todos los ámbitos. Me interesa mucho como el mundo de las sombras, ¿no? Es decir, aquello que de alguna manera cuestiona la razón desde la sinrazón, desde lo irracional. Y bueno, a partir de ahí también pues un poco el mundo de las pasiones frente al universo de la razón, encontrar también en estos mundos de sombra como si dijéramos una luz escondida, ¿no? La pasión como fuente de conocimiento, de energía ética, por tanto un poco en polémica con las tradiciones estoicas, con las concepciones del amor, por ejemplo, pues de Ortega y Gasset, etc., circunscribiéndome mucho al amor-pasión. Y lo mismo, pues, sobre todo en el libro más casi paradigmático de esta etapa primera, que es Lo bello y lo siniestro, ¿no? Esta duplicidad de lo bello y lo siniestro, de una belleza que no puede excluir este lado oscuro, este lado sombrío, este lado terrible, incluso pues, de descomposición, de locura, de psicosis, mostrando siempre la paradoja, o sea, como la gran belleza encierra muchas veces un fondo pues, terrible de crimen, como en Vértigo, o de horror, no sé, en David Lynch, ¿no? Una oreja que se descubre en medio del césped, ¿no? Pero al mismo tiempo un sueño
un sueño idílico pues de miles de petirrojos como el que sueña la protagonista, una de las dos protagonistas femeninas que también marcan una dualidad, ¿no? Estoy hablando de Blue Velvet, ¿no? De Terciopelo Azul. He querido siempre desde el principio encontrar un camino, una vía, una propuesta, yo le llamo propuesta, ¿no? Y que cristaliza, yo creo, sobre todo a partir de un determinado momento, ya un poco, primera, llamémosle madurez, que es el libro, para mí un libro importante de los que he escrito, que es Los límites del mundo. Allí un poco bajo la consigna de la idea de Ludwig Wittgenstein, ¿no? De que los límites de mi lenguaje son o marcan o significan los límites de mi mundo, pues un poco se me descubre esta noción, es una noción importante y que merece ser un poco descompuesta y desmantelada para luego reconstruirla, ¿no? Que es la noción del límite. Es la gran figura filosófica del español en la segunda mitad del siglo XX, porque la segunda mitad del siglo XX es un siglo, como él dice, liquidacionista o dimisionario, es decir, es una época que dura hasta nuestros días todavía, en la que los pensadores, los filósofos han dimitido, podríamos decir, de su labor, de su tarea de siempre, porque creen que ya no es posible dar respuesta a las grandes cuestiones y problemas del ser humano. Toda la historia de la filosofía occidental se puede resumir en la pregunta ¿qué es el ser? Porque los filósofos han dicho, bien, las cosas están, las cosas, cada una tiene su naturaleza, su substancia y sus propiedades, pero el hecho mismo de ser, ¿eso qué es? ¿En qué consiste ser? Esa es la gran cuestión a la que se han enfrentado todos, casi sin excepción, los pensadores de la historia de la filosofía de Occidente, en 25 siglos. Pues bien, Eugenio Trías dice, ese ser que siempre se ha buscado, en realidad es una franja, es un límite. ¿En qué sentido? En el sentido de que es una condición que une y separa al mismo tiempo. Une y separa que, por un lado, lo conocido, por tanto los fenómenos, podríamos decir, empíricos o perceptibles, y, por otro lado, los grandes misterios que intuimos, pero que no alcanzamos a conocer y a acceder. Por tanto, dice, el ser mismo, el hecho de ser, es un límite que une y separa lo conocido y lo desconocido. ¿Cuál fue la motivación mayor que me llevó un poco a este concepto? En aquellos años me interesaba mucho el diálogo con la ciencia. Creo que fue precisamente en este campo un poco de diálogo con las grandes corrientes de la ciencia del siglo XX, con la teoría de la relatividad, con Einstein, donde se me impuso la noción del límite. Yo creo que en los límites del mundo, el momento álgido es cuando hablo de el último límite del mundo físico, ¿no? Este gran tema de Einstein de la velocidad de la luz como límite del paradigma a partir del cual se puede construir una teoría, en su caso el de la relatividad, la especial y la generalizada, pero donde un poco la luz y su velocidad aparece como el límite máximo. Yo un poco a este ámbito, en términos casi visionarios o en términos de arte, le llamo el espacio-luz, ¿no? Es un concepto que no lo he querido elaborar porque quiero dejarlo más bien como una especie de referencia
pero de referencia enigmática, pero al mismo tiempo necesaria, que da un poco de sentido a toda mi obra. Volver a pensar como necesidad el ámbito de relación con lo sagrado, lo que se llama religión, sí que creo que ha sido también un giro importante en mi obra. Es verdad que este mundo de la relación con lo sagrado ha cobrado empuje, sobre todo también porque se ha visto que está también en el sustrato de muchas de las formas ideológicas que han dominado en los últimos tiempos, ¿no? También coincide con un poco el declive de cierta vulgata marxista que en cierta manera sustituía o hacía un efecto de sustitución, Ersatz, como dirían los alemanes, del mundo de las religiones, ¿no? Y que un poco, bueno, importante mantener viva este diálogo con la religión y con lo sagrado, pero al mismo tiempo manteniendo el sentido crítico. Y en esto sí mantengo un poco una línea que recojo de la Ilustración, que es el tener el sentido crítico de un concepto de razón que no se puede excluir, de unas tradiciones occidentales que no se pueden perder, por mucho que hoy más que nunca se imponga pues, el diálogo con Oriente. Lo que me importa, en cierta manera, es no perder este ámbito de lo sagrado y de la condición espiritual que va más allá de la estricta racionalidad, pero que tampoco es transigente con la pura irracionalidad, sino que encuentra un poco una cierta forma de sublimación de la razón y también de las sombras de la razón, ¿no? Digo que siempre que las contradicciones o nos matan o son el signo máximo de vitalidad, ¿no? Como decía Hegel, es una idea de Hegel que yo siempre he incorporado, la contradicción como la fuente misma de la vida, ¿no? Entonces esta contradicción entre una cultura laica cada vez más profana, por decirlo de alguna manera, cada vez más asumida en la condición ética o en la estética, pero en donde el ambiente, la relación con lo sagrado queda como aparcada, y al mismo tiempo esta conciencia lúcida y despierta de nuestras raíces sagradas, ¿no? Y en campo musical yo lo señalo mucho, ¿no? Esta especie de unión que uno encuentra en la música más rompedora y contemporánea, pero afín muchas veces a las tradiciones religiosas. El caso de Ligeti, que escribe un requiem magnífico, que escribe esa pieza que luego recoge Stanley Kubrick en 2001, que es Lux Eterna, una especie de pieza mística extraordinaria, pero al mismo tiempo de una exigencia moderna muy grande, ¿no? Yo creo que estos dos libros se forman un díptico, están muy unidos el uno al otro, pero son muy distintos el uno del otro, de cierta manera. Es un poco la maduración de toda mi obra. O sea, yo creo que son un poco unos libros que en cierto modo recogen un conjunto de hilos y los concretan de una manera expresa en un campo que me es muy afín desde siempre y que nunca sabía cómo abordar, que es el de la música. Yo desde que empecé a escribir sabía que tenía que acabar hablando de música. Quería realmente ponerme a prueba si era capaz realmente de poder escribir con solvencia, sin decir barbaridades, en un campo tan difícil, tan lleno, digamos, tan minado, tan lleno de minas que te pueden estallar en las manos o en las piernas, como es el campo de la filosofía de la música. Entonces yo creo que he llenado aquí un tópico decirlo así, ¿no? Un gran vacío, ¿no?
Pero bueno, eso es lo que yo me explico, que un libro que yo esperaba que tuviera una modesta recepción, dado que es de filosofía, lo cual a la gente le suele asustarle mucho, y es de música, donde hay muy poca tradición. Esto no es Eslovenia, ni por supuesto es Viena, o Rusia mismo, ¿no? Donde quien más quien menos toca un instrumento, incluso entre la gente modesta. Y sin embargo tuvo una aceptación enorme. Primero es mi mejor amigo, después es de todas maneras una persona que yo admiro extraordinariamente, que admiro por múltiples razones, y es una persona con la cual tengo una trayectoria, tenemos muchos puntos en común, ¿no? Es decir, hemos mirado hace tiempo hacia un mismo horizonte y hemos luchado por cosas parecidas y hemos tenido proyectos comunes. Y cuando yo lo conocí, una de las principales cosas que nos unieron absolutamente es este amor compartido y absolutamente, ¿verdad?, en fin, bestial por la música. Y además, lo que también pensábamos es que verdaderamente la música es un poco un lenguaje de los dioses, es decir, es algo que es difícil hablar de ello. Y yo le decía siempre que es una de las razones, a pesar de todo, por las cuales se ha hablado tan poco de la música. Incluso los propios creadores, compositores han sido muchas veces tan torpes al hablar de su música, porque es difícil, ¿verdad?, de verbalizar. La música te hace no solo recordar, sino de alguna manera intuir que ese antes de nacer, que va a tener una relación después con ese después de morir, es algo al cual se puede, en fin, intuir a través de la música. Para mí, Eugenio no solo es el mayor filósofo contemporáneo español y uno de los grandes filósofos contemporáneos, sino que es, sin duda, el filósofo en este momento de la música, porque ha escrito 2 libros fundamentales que son indispensables de conocer y porque realmente, ¿verdad?, es decir, ha sabido y ha tenido el coraje, la valentía, el mood de los alemanes, ¿verdad?, de hacer una verdadera metafísica, de volver a la metafísica y hacer una verdadera ontología, es decir, una filosofía total, ¿verdad?, a través de su concepto del límite. Eso me parece no solo valiente, sino maravilloso. Yo creo que desde Zubiri no ha habido ningún otro filósofo que haya tenido ese coraje, esa valentía de abordar lo que para mí es filosofía de verdad. Porque para mí la filosofía o es metafísica o es ensayo, o son, ¿verdad?, libros para alimentar el espíritu, pero no es filosofía de verdad. La filosofía de verdad tiene que tener esa vocación absolutamente de totalidad. Es la ópera en la música, es esa obra de arte total que de alguna manera, ¿verdad?, es decir, tiene que tener voluntad totalizadora. Y la obra de Trías la tiene. Yo desearía que fuera un tríptico, pero tengo un problema muy grave y es que cada vez soy más sordo y no soy Beethoven. Ya me gustaría serlo, ¿no? Pero soy muy sordo y debido a una enfermedad que me hizo tener que pasar por quimioterapias, etcétera, que afectan, que son ototóxicos, productos que son ototóxicos, y entonces esto me ha quitado mucha sensibilidad. Los aparatos de registro del sonido con la música no son finos, entonces claro, es un poco decepcionante porque pierdes esos matices que en música son absolutamente determinantes, ¿no? Ese momento en que un salto de quinta pues te produce una emoción profunda, no sé, en un quinteto de Mozart, ¿no? Yo quisiera escribir un libro sobre cine y aprovechando un poco el impasse en que me encuentro respecto a la línea musical debido a mi sordera, pues desearía un poco revisitar, como ya visité hace años, aunque solo y únicamente pues el cine de Hitchcock, Vértigo, como la película que más me ha conmovido y me sigue conmoviendo. La vi no hace mucho otra vez y realmente
Es una especie de poema trágico, un fondo siniestro, pero de una belleza sin par, o sea, extraordinariamente hermosa. Y bueno, quisiera un poco visitar, un poco la misma línea de lo que he hecho en el campo de la música, algunos de mis mejores, los creadores de cine, con los que me encuentro más en sintonía o más en empatía. Fritz Lang, Hitchcock, Kubrick. Yo desearía visitar las películas que más me emocionan de Kubrick. En esto soy poco convencional, me entusiasma El Resplandor, Shining, que sé que tiene muy mala prensa en ciertos sectores críticos. Me entusiasma Eyes Wide Shut y me sigue entusiasmando 2001. Seguramente me centraré en estas tres. Y lo mismo algunos otros grandes creadores, Mankiewicz, Orson Welles, quizá también Coppola, seguro David Lynch, que es también otro muy controvertido realizador, pero con el que me encuentro muy cerca. Me gusta proceder siempre por inducción, como he hecho en estos libros de música. Solo al final se destila una cierta, digamos, teoría. He tenido unos años donde me ha visitado varias veces la enfermedad, o sea, la enfermedad en la versión actual, que es los tumores, etc. He tenido que luchar y lidiar con la enfermedad, y esto yo creo que también me ha determinado una reflexión continua y continuada respecto al fin. También me ha llevado al origen, o sea, me ha llevado a una especie de flashback de la muerte al nacimiento, ¿no? Pero un poco de entender un poco nuestra condición, la finitud que nos es propia, la mortandad que nos constituye, las esperanzas de todo orden en esta vida, la necesidad un poco de una vida pacificada o reconciliada en la familia, en la paternidad, en el descubrimiento también de la amistad y en el amor. La muerte es un enigma, o sea, no vale decir que, bueno, lo despejamos rápidamente. Es un enigma sin solución, además. No hay solución posible. Yo hablo de un gran viaje como una apuesta posible. Ya también podría decirse que es una especie de entrar en el mundo onírico, que no se sabe muy bien si se prolonga o no se prolonga, o en todo caso se clausura o no se clausura, o si subsiste algo relacionado con el núcleo espiritual, más allá un poco de la encarnación corpórea. Bien, son temas que tienen que quedar abiertos y en filosofía no tienen resolución.